este caso no se trata de un Wellbox News, sino de un webinar muy especial que hemos preparado para ustedes acerca de una nueva plataforma que creamos para automatizar tareas básicas y complejas. Y mientras más personas entonces se conectan con nosotros, vamos a ver un breve video que va a ser como el abrebocas, un adelanto a lo que vamos a conversar durante este webinar. Hey, tú, sí, tú. Tengo una pregunta para ti. ¿Existe en tu negocio un proceso que se deba realizar manualmente cientos o miles de veces al día, como ofimática, navegación, realizar registros de pedidos, crear o actualizar información en una base de datos, manejar despachos de productos o crear reportes en tiempo real? Tenemos buenas noticias. Presentamos Wellbox RPA, una aplicación web que te permite crear robots digitales que realizarán automáticamente esas tareas simples pero repetitivas de tu negocio, para que así tus colaboradores puedan concentrarse en las actividades más importantes de su trabajo, tanto si necesitas procesar pagos de nómina, realizar un estudio de crédito para un cliente, comparar precios de productos con diferentes proveedores, mantener actualizados los datos de tus empleados, programar citas generando notificaciones y recordatorios automáticos o realizar respaldos periódicos de la información más sensible de tu negocio. No importa la industria en la que te encuentres, si existe un proceso repetitivo, podrás automatizarlo con RPA. Además, puede ayudarte a mejorar la seguridad de tu información, limitando los activos a los que tienen acceso los colaboradores, puesto que será el robot el que utilice las credenciales y procese la información. ¿Cómo funciona? Wellbox RPA cuenta con un entorno de programación low-code que te permitirá crear robots sin necesidad de tener conocimientos de programación. Simplemente deberás arrastrar los componentes y parametrizarlos según tu necesidad, realizar integraciones con REST API en procesos especializados y mucho más. Contarás con un lanzador que le permitirá a tus colaboradores ejecutar los robots de forma tan simple como pulsar un botón. Puedes crear robots desatendidos que funcionen de manera continua las 24 horas del día, o ejecutarlos a petición cuando lo necesites. ¿Y tú? ¿Cuántos procesos de tu negocio podrás automatizar con Wellbox RPA? Bueno, aquí tuvimos un pequeño abrebocas acerca de los temas que vamos a ver el día de hoy. Y entonces nos va a estar acompañando Daniel Grajales, que es uno de nuestros desarrolladores senior, para conversar sobre Wellbox RPA. Y también Daniel Cardona, que es el líder del equipo de RPA y estará a cargo de responder las preguntas más adelante. Vamos a conversar acerca de cómo podemos automatizar procesos empresariales básicos y complejos con bots inteligentes. Le doy la palabra a Daniel para que comencemos a explorar estos temas tan interesantes que veremos el día de hoy. Gracias, Karen. Mi nombre es Daniel Grajales, pertenezco al equipo de desarrollo de software de Wallbox. Para que comencemos, pues como a tener claro qué es lo que abarca como tal este tema, que a veces puede ser como un poquito complejo o enredado del RPA, pues avancemos primero como a una definición sobre lo mismo, ¿cierto? RPA viene de las siglas de Robotic Process Automation, del inglés, que traducido al español sería simplemente como un proceso robótico automatizado, ¿vale? Es muy frecuente aún que cuando uno escucha como esta terminología, muchas personas piensen que es que hay un aparato físico, hay un robot que está en este momento en el computador tecleando y haciendo cosas pues como tal por bots, pero digamos que no tiene nada que ver con esto, ¿cierto? Simplemente un RPA es como un sistema que se encarga de aprender unos pasos que nosotros le entrenemos. Entonces yo al RPA soy capaz de enseñarle o de decirle que usted tiene que, digamos, dar clic allí, abrir este sistema, descargar ese archivo, modificar como tal esta, digamos, esta ruta o demás y obtener, digamos, un resultado final. Entonces el RPA lo que se encarga es de aprender como ese paso a paso que yo le entrene previamente, que yo le defina previamente, con el objetivo de que él pueda, pues como tal, dar un resultado final, ¿cierto? Acá nuestra definición nos dice que RPA pues, es una forma de automatización de procesos que repiten las acciones de una persona interactuando con la interfaz de usuario de un sistema, ¿cierto? Y sobre esa definición, pues uno podría resaltar como tres puntos claves o tres palabras claves, que sería la primera de ellas, automatización de procesos, ¿vale? La segunda es acciones repetidas y la tercera es, digamos, sobre la interfaz de usuario de un sistema. Y eso es el RPA. Él coge una serie de acciones repetidas
busca automatizarlas y todo eso se está ejecutando pues sobre un sistema o sobre una interfaz pues que como tal pues se haya configurado con anterioridad, ¿correcto? Entonces, eso es como tal lo que nos abarca ahí el tema del RPA, una serie de pasos repetidos que uno pues previamente le entrene como tal a la plataforma. Si hablamos de automatizar, tenemos que hablar de RPA. Y para esto, pues es importante tener claro que existen dos tipos de RPA. Está el RPA de tipo asistido y el RPA de tipo desasistido. El RPA asistido es simplemente un proceso o un flujo que ya está creado, ya está definido, pero que su acción depende de que haya, digamos, una persona que vaya y dé el último clic o que vaya y dé el último enter para que su ejecución se comience a realizar. Eso es un RPA asistido, es aquel que depende de, digamos, de la ayuda humana para que vaya y lo accione o lo comience, a diferencia del RPA desasistido, que es la segunda opción, que consiste en un flujo que ya está creado, ya está definido, pero él es autónomo o él ya sabe, digamos, en qué momento tiene que ejecutarse o en qué momento, pues como tal, se tiene que completar. Vale, el RP asistido es capaz de saber que yo todos los días a las 8 de la mañana voy a ir a descargar informes, voy a procesar la data y voy a ir a guardarlo a mi repositorio final. O ya sabe que cada minuto tengo que ir a consultar qué es lo último que hay, qué es lo último que hay, qué es lo último que hay, y no depende de que yo esté diciéndole vaya accione o vaya ejecute su flujo pues como tal de RPA. Esos son los dos tipos de RPA. Ambos existen en la herramienta de RPA Wallbox. Podemos tener los dos modelos, RPA que yo accione por demanda o a necesidad en el momento que yo quiera, o RPA que ya sea desasistido y que él sea capaz de trabajar o que tenga pues como la autonomía de estar completando sus tareas en el momento pues que yo le haya indicado. ¿Qué beneficios puedo obtener al utilizar ese tipo de tecnología? Pues dentro de todos los beneficios tratamos como de resaltar algunos, ¿correcto? El primero de ellos es que los trabajadores se liberan para realizar tareas de mayor valor. Si de pronto vieron el short con el que se hizo la invitación al webinar, se dieron cuenta que pues, era una persona que parte de las actividades que tenía en su día a día era copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, y quizás es una actividad que no le genere como mucho valor como tal a la compañía. Entonces, lo que dentro de los beneficios que se podría obtener es que el RPA sea quien se encargue de hacer esas tareas repetitivas y demás, y que esa persona se dedique, digamos, a hacer crecer el producto de la compañía o a generar, pues, como tal, actividades de más valor. Te genera mayor productividad. En la misma práctica, es muy posible que la persona, pues, dentro de sus tareas repetitivas y demás al día, tenga como meta realizar 60 veces un proceso. 60 seguimientos, 60 perfilaciones, 60 envío de correos, no sé, esa es su meta. Y quizás la persona que, digamos, da como ese un poquito siempre más, pues haga 70, haga 75, haga 80, en el caso más extremo, no lo sé, de acuerdo pues como tal al proceso. A diferencia del RPA que, pues digamos que el RPA muy seguramente te va a hacer 100, te va a hacer 200, te va a hacer 500, ¿cierto? Depende de qué tanto se pueda como tal automatizar y depende pues de la complejidad como tal del proceso, pero siempre se busca lograr una mayor productividad versus lo que se puede como tal hacer desde una persona, ¿cierto? Mayor precisión y calidad. Es muy normal que la persona tenga el margen de error, ¿cierto? Que digamos pongas una dirección mal, que pongas, no sé, un correo electrónico mal, un teléfono mal, que algún archivo te quede con un nombre incorrecto. Y esto pues obviamente te genera el reproceso de volverlo a hacer, de volverlo a enviar y demás, a diferencia del RPA. El RPA ya tiene su tarea programada, ya tiene su información estandarizada y pues digamos que el margen de error que va a tener pues es prácticamente de cero. Es un proceso más rápido y fácil de escalar según sus necesidades. En un momento lo vamos a ver, pero el RPA tranquilamente hoy puede ser, digamos, este flujo que abarque estos 5 pasos, en un mes puede ser este flujo que abarque estos 30 pasos, en 3 meses puede ser esto y volverlo a reducir. O sea, es una herramienta que desde el estudio, que enseguida vamos a conocer pues como la herramienta del estudio, vos puedes tranquilamente crecerlo o escalarlo o mejorarlo pues de acuerdo a tus necesidades, ¿cierto? Y mayor seguridad para tu negocio. Digamos que pues va parte como de lo mismo, obviamente no hay las equivocaciones y pues digamos que podríamos hacer que por ejemplo todo lo que sea tema de datos sensibles y demás pues tranquilamente sea el RPA que lo manipule. El RPA va a tener su proceso ya estático y definido y digamos separamos como esa información de la manipulación o de la vista pues como tal de la persona y logramos pues como tal con esto una mayor seguridad. Si identificas a tu negocio con alguno de estos ítems, es porque muy seguramente eres apto para automatizar o necesitarías un RPA, ¿cierto? Entonces, quizás alguno en este momento se esté preguntando, bueno, ya tengo la idea que es el RPA, pero yo no sé si realmente yo lo necesito o no lo necesito. Entonces, quizás con esto podamos ayudar a aterrizar la idea y saber si realmente pues, es lo que nosotros estamos buscando.
¿Cuál sería como una casuística donde muy seguramente yo necesite un RPA? Es que la organización ejecuta decenas de tareas repetitivas como procesar datos o correos electrónicos. Si vos pensás en algún proceso e identificas que eso te está sucediendo, entonces porque muy seguramente eres como una persona que es apta o está pues como tal necesitando un RPA. Si tu compañía procesa grandes cantidades de información, lo mismo, eres un prospecto que muy seguramente está necesitando un RPA. Tu empresa necesita realizar tareas más complejas como gestionar procesos o detectar errores. Es muy seguro que al interior tú estés necesitando implementar algún sistema de RPA. Aquí cada uno pues, podría estar como pensando al interior de su empresa en sus procesos y en sus áreas en qué, digamos, situación o en qué, digamos, actividades es muy posible que yo esté necesitando el RPA, ¿cierto? En cuál es en el que yo hago tareas repetitivas, en cuál es en el que yo proceso grandes cantidades de información, en cuál es como hago toda esa gestión de procesos y demás. Y pues es muy posible que cada uno en ese momento pues ya esté identificando como cuál es esa situación donde hay un potencial grande de implementar pues como tal un RPA. 5 características que debería contar, con las que debería contar como tal un sistema de RPA. Entonces, la primera de ellas es que debe ser una herramienta fácil de usar. Y enseguida lo vamos a chequear en la herramienta del estudio, pues es una herramienta donde yo simplemente arrastro componentes, le pongo las indicaciones, busca que sea como low code o que haya poco código de por medio, que sea más como visual, que sea muy fácil pues como de interpretación. Un RPA integral debería ser escalable. Lo mencionábamos hace un momentico. Hoy tu RPA puede ser este conjunto de 5 pasos, en 15 días puede ser este conjunto de 20 pasos, en un mes puede ser esto. La herramienta permite que sea pues escalable y que lo puedas ampliar o reducir pues de acuerdo a tu necesidad. Que sea una herramienta fiable, que se cumpla pues como con estándares de seguridad, que sea una herramienta rápida. Ya vamos a ver cómo se configura una solución o un proceso, cómo se automatiza y cómo es posible pasar de hacer un proceso que quizás hoy se demore 1 hora, 2 horas, no sé, en un rato lo chequeamos cuando estemos en el ejemplo, cómo es posible pasar de hacer un proceso que se demora 1 hora, 2 horas, a pasar de hacerlo en cuestión de minutos, ¿cierto? En un rango de 5, quizás en un caso muy extremo, pues no sé, 6 minutos, ¿cierto? Y que sea pues como tal inteligente, que te permita pues como tal poner modelos avanzados de aprendizaje y demás. Y estas 5 características están dentro del RPA pues, que se ofrece en Wellbox. Las podemos encontrar y las vamos a conocer pues en un momentico que estemos pues como avanzando en la práctica. ¿Qué necesitas para empezar a automatizar con RPA Wellbox? Aquí están los 5 requisitos o los 6 requisitos base, perdón, que se necesitan si yo quiero comenzar a hacer un RPA, ¿cierto? Que algunos ya se esté preguntando, bueno, ya tengo identificado al interior de mi empresa cuál es el proceso que me gustaría analizar para ver si es posible automatizarlo y demás, pero entonces yo qué necesito, ¿cierto? ¿Qué necesito para comenzar a implementar RPA en mi compañía? El primero de esos requisitos es posiblemente el que ya están teniendo en este instante y es tener la necesidad de automatizar un proceso o varios, ya haberlo identificado. Segundo requisito es contar con un ordenador o un computador, una máquina, donde se haga pues como tal la instalación del RPA. El tercer requisito es que esa máquina o ese computador pues cuente con un usuario administrador. Cuarto requisito, que sea sistema operativo Windows. Quinto requisito, instalar el RPA Launcher. El RPA Launcher es el software o el programa que desde Volvo se entrega para que se instale en ese ordenador o en esa máquina y que es el encargado pues como de estar accionando los bots o de estar pues como tal viendo el proceso. Y el último requisito es que te registres en la plataforma de RPA Manager. En un momentico vamos a ver la plataforma de RPA Manager para que pues sepamos cómo es el proceso, ¿correcto? 6 requisitos, que en términos generales técnicamente es uno. Necesitas un computador con Windows. Pare de contar. La instalación del RPA se va a hacer en esa máquina, el registro se hace en cuestión de 1 minuto por medio de la página web y a partir de ese instante los requisitos mínimos para implementar RPA están cumplidos. Configura tus bots inteligentes en tan solo 3 pasos. Esos 3 pasos también son como un espejo de las 3 herramientas que tiene el RPA de Wallbox. El paso número 1 es acceder al RPA Manager. El RPA Manager es una plataforma web, es simplemente una paginita web donde vos vas y te registras y lo que yo hago en esta página web es crear mi bot. Paso número 1 y ambiente número 1, crear mi bot en el RPA Manager. Paso número 2, acceder al RPA Studio, que también es un cliente web o una paginita web y que me permite a mí
en ese espacio o en esa página diseñar el flujo de mi bot. Paso número 2, voy al RPA Studio, que es una página web, y diseño mi bot. Y paso número 3 es el RPA Launcher, que es un cliente de escritorio si se instala en el computador, y este lo que me permite es lanzar el bot. 3 herramientas, Manager, Studio y Launcher, que me permiten a mí 3 cosas: crear el bot, diseñar el bot y lanzar o ejecutar pues como tal el bot. Correcto. El reto que tenemos para el día de hoy consiste en diseñar un RPA que me ayude a mí a solucionar o agilizar esta problemática. Correcto. Entonces, se trató como de dividir en 4 pasos para que sea pues muy entendible y tratemos de identificar aquí aspectos importantes sobre la problemática que vamos a resolver. Entonces, el paso número 1 nos dice que el bot debe ingresar al sistema CRM de una empresa en el que se encuentra la información de los clientes de un proceso de ventas de tarjeta de crédito. Y aquí hay un primer reto importante, y es que el RPA, propiedad de Wallbox, debe estar en la capacidad de ir a un sistema externo de una compañía, el sistema interno propio o que se compre con un tercero, no importa, pero es capaz de ir a un sistema externo de una compañía, ingresar en él y como tal ir a buscar un módulo de clientes que son los prospectos de clientes pues que se van a trabajar en el día de hoy. Y es un reto muy interesante. Ahí hay 2 puntos importantes, y es conectarse con un sistema externo ajeno a Wallbox, 1, y 2, trabajar con ambientes web, ¿cierto? Es capaz de ir a una página web y como tal comenzar a interactuar con ella. Paso número 2, una vez esté conectado en este sistema externo, es capaz de aplicar filtros para gestionar los clientes o obtener la data de los clientes que a mí me interesa. Entonces yo voy a mi sistema externo, busco el módulo de clientes y sobre ese módulo de clientes yo voy a decir, no, pues que hay 1.000.000 de clientes, ¿cierto? A mí no me interesa gestionar el 1.000.000 de clientes. Yo voy a traer los 20.000 clientes o los 10.000 clientes que voy a gestionar en el día de hoy. Entonces empiezo a aplicar filtros. Tráigame los clientes que tengan tanta edad, tráigame los clientes que sean de tantos días, no sé, de interés, o tráigame los clientes que llenaron la página de leads de esta tarjeta. Tráigame los clientes de mi interés. Aplico filtros. Paso número 3. El RPA descargará la base de datos y la completará con la información necesaria para cargarlo en una campaña de Wellbox Manager. De pronto, para quienes son conocedores de la herramienta del Manager, que ya son muchos, saben que para yo cargar la base de datos en el Manager, tengo que tener la base de datos con unas características o con una plantilla previamente definida. Que la primera columna sea el nombre, que la segunda columna sea el apellido, que la columna, no sé, X sea el teléfono. Hay una plantilla o una estructura definida. Entonces, el RPA debe ser capaz de extraer la data de mi sistema externo, procesar o transformar esa data y dejarla lista con las características de la plantilla o de la base que se va a cargar previamente a Volvos. Él debe ser capaz de realizar eso. Y finalmente, la campaña se podrá lanzar para que los usuarios empiecen a recibir las llamadas. Entonces, simplemente cargo la base y que solito, como tal, pues empiece ahí a gestionar pues las marcaciones. Voy a compartirles por acá pantalla un momento para que comencemos ya a chequear el flujo que nos va a ayudar a solventar como la problemática que tenemos acá con la herramienta. Entonces vamos a compartir pantalla. Perfecto. Si vemos por acá, tengo como a la mano ya mis 2 ambientes. El RPA Manager, que es donde voy a crear mi bot. Y tengo también por acá el RPA Studio, que es el ambiente donde yo diseño mi bot. Ya tengo ahí a la mano los 2 ambientes que voy a utilizar. Y por acá en el escritorio tenemos el RPA Launcher, que es el que se instalaría en el computador. Entonces, el primero de ellos, el RPA Manager. Si ya queremos como tal comenzar a interactuar con la herramienta, entonces yo podría venir y simplemente crear mi respectiva cuenta para acceder a la herramienta. Yo por aquí ya tengo un usuario creado, entonces voy a loguearme por aquí con mi usuario y voy a poner por aquí mis credenciales de acceso. Lo que hablábamos hace un momentico, ¿recuerdan el paso 1, 2 y 3? Una vez estamos conectados en el ambiente de Manager, entonces, pues esta es como la interfaz. Y en esta interfaz, lo principal que yo voy a hacer o que debería de realizar es la creación de mi bot. Entonces, por aquí tenemos como un menú a la izquierda. En ese menú de la izquierda voy a ver qué opciones son las que se tienen. Entonces, aquí tenemos como el Home. Y dentro de las opciones, entonces la primera de ellas es este botoncito acá. Este botoncito me muestra la lista de bots que yo tengo. Si no tengo ninguno, pues va a estar ahí en blanco. Y si ya tengo algunos, pues él me los va a mapear aquí. Aquí yo ya tengo 3 bots diseñados, que son como estos 3 ítems que estamos viendo en pantalla. Si quiero crear un cuarto bot, pues simplemente vengo aquí al espacio de crear bots, le pongo un nombre a mi bot. Entonces aquí yo le podría poner como
no sé, bot, citas, por ejemplo, correcto. Le pongo una descripción, no sé, RPA encargado de validar disponibilidad de citas médicas. Y aquí le relaciono como un tag o una palabra clave. Ese tag o esa palabra clave es para que posteriormente yo pueda decir que una máquina, que es el que está aquí, el RPA Launcher, que ese RPA Launcher pueda haber un bot o no. Aquí tenemos, por ejemplo, 4 bots, el que estamos, los 3 que estamos viendo detrás, el cuarto que yo estoy creando. Pero en el ambiente de escritorio yo podría decir que este RPA Launcher o el lanzador como tal, solamente puede haber, digamos, el RPA de acá, de descargar llamadas y el nuevo que yo estoy creando. Para que él lo pueda hacer, entonces es necesario como asociarle un tag o una palabra clave que posteriormente yo voy a utilizar. Entonces aquí yo el tag que le voy a relacionar es lo que yo quiera. Para este caso simplemente le voy a poner la palabra citas. Entonces aquí ya creo mi bot o mi RPA y aquí ya está al final. Y fíjense que cada uno tiene como un tag específico. Entonces, o un keyword específico. Por ejemplo, este tiene la palabra clave de ventas, este tiene la palabra clave de modelo y este tiene la palabra clave por aquí de citas. A este aún no se le ha mapeado ninguna. Si yo vengo y miro, por ejemplo, aquí el RPA de escritorio, como para que nos quede claro esta partecita, lo voy a abrir, nos vamos a dar cuenta que, aquí lo voy a reload, nos vamos a dar cuenta que aunque hay 4 bots creados, en este momento yo solamente puedo ver uno, que es el de campañas de ventas, o sea, este de acá. ¿Cómo se controla el hecho de que aunque hay 4 bots solamente puede haber uno? Es por medio de estos tags o por medio de estas palabras claves que se le mapean al bot. Enseguida, si yo quiero que este RPA de este escritorio también vea, por ejemplo, el bot de citas, el nuevo que acabamos de crear, entonces habría que asociarle a esta máquina esa palabra clave. Por eso lo vamos a chequear en un momentico. Listo. Entonces, estábamos conociendo el manager, el ambiente donde yo voy a crear mi bot. El manager, pues aparte de el diseño, la creación de los bots, que fue lo que acabamos de hacer, también tiene el apartado, por ejemplo, por acá de usuarios. Correcto. En el apartado de usuarios, yo puedo venir y crear usuarios para que, digamos, yo quede como administrador, pero haya una persona o un colaborador que me ayude con el diseño del bot. Entonces, aquí en la parte de usuario, yo podría venir y crearle un usuario, le relaciono un nombre, le relaciono un usuario, le relaciono una clave y le relaciono un rol. Dentro de los roles está el rol administrador, que es el que en este momento tengo yo, ya que puedo crear bots, y está también el rol programador, que es el que se haría solamente la parte de los diseños en el estudio, que es la otra pestaña o el otro ambiente pues que vamos a conocer en un momentico. Así de simple se crean los usuarios. Le mapeo su correo, le mapeo su clave y le digo qué rol va a tener. Por ejemplo, en la parte de reportes podemos encontrar datos como en qué fecha se corrió un bot, en qué fecha se corrió, cuál fue el estado de ese bot o cuál fue el resultado, perdón. Si en algún momento nos da error, entonces nos mapearía en qué espacio o en qué, digamos, componente fue el que nos dio el error para que posteriormente yo pueda ir y realizar la revisión. Tenemos el apartado de tokens. El token es como la llave de seguridad que me va a permitir que yo desde este ambiente de escritorio, que es donde voy a lanzar mi RPA, pues pueda ir y relacionarle un bot o relacionarle un token como tal pues al flujo, ¿cierto? Entonces el token es simplemente como la llave de seguridad, es lo mismo, todo tiene como la misma temática. En la parte superior derecha se crea el token, o se crean los usuarios o se crean los bots, todo se relaciona pues como desde la misma parte. Tenemos por aquí la lista de máquinas también. La lista de máquinas, digamos como los computadores o los PCs donde el RPA Launcher va a estar instalado, ¿correcto? Entonces, cuando yo acá vengo y le relaciono una máquina, significa que el RPA de escritorio va a ser válido para que esté instalado en esa máquina y para que pueda correr como tal desde allí. Si, por ejemplo, yo instalo el RPA en una máquina, pero esa máquina yo no la relaciono aquí en la lista de máquinas, aunque tenga instalado el software, pues no va a poder, vamos, relacionarle como un bot o un RPA para que posteriormente pues, pueda ser ejecutado. Entonces aquí simplemente pues yo le podría relacionar la máquina, nombre de la máquina. Aquí por facilidad el mismo RPA Launcher ya te dice cuál es el nombre de la máquina. Si le damos aquí en el botoncito de configuración, él ya te dice que tu máquina se llama de esta manera, por si le quieres relacionar el nombre, o si alguno lo quiere hacer de manera clásica, yendo a Windows, configuración, ahí te puedes sacar cuál es el nombre del computador para que posteriormente lo registres y quede como una máquina válida para como tal poder correr los bots y demás. Y eso es lo que tiene el RPA Manager. Es así de simple. Simplemente el espacio donde creo mi bot, registro en qué computador es posible correrlo, le relaciono un token o una llave de seguridad, tengo el apartado de reportes y tengo el apartado de usuarios para que pues si hay algún colaborador que me quiera ayudar, pues lo pueda hacer de esa manera. Aquí en la parte de bots se me escapaba un dato muy importante
y era el término de el RPA asistido. Recuerdan que el RPA asistido y el desasistido es el que se ejecuta bajo mi acción o bajo el clic de una persona o el que se ejecuta de manera automática. Entonces, aquí en la parte de bots, yo puedo programar los RPA desasistidos, los que van a ejecutarse por sí solos sin necesidad de que yo los supervise. En el apartado de Task Schedule, entonces yo podría venir y crearle un horario de ejecución a mi RPA. Vamos a decirle crear y aquí me sale como tal como esta vista. En esta vista, él lo que hace es que me pregunta, ¿a cuál bot quieres programarle como las tareas? Entonces le podría decir al bot que estamos haciendo en este momento, que es de ventas, prográmele un horario a este bot y aquí ya le diría exactamente sobre qué horarios es que él se tiene que ejecutar, ¿cierto? Entonces la tarea ya está programada. Ya le dije a qué bot tiene que programarse la tarea, es decir, aquí lo estamos volviendo desasistido o lo estamos volviendo independiente para que él sea capaz de ejecutarse solo y simplemente le digo, pues en qué momento se tendría que ejecutar, ¿cierto? Entonces yo le digo que si es en algún día del mes específico o todos los días del mes. Le digo si es en algún mes específico o todos los meses. Le digo si es en un día específico de la semana. Le digo si es en una hora específica o en un minuto específico. Le programo como eso. Y de esta manera es que ya queda como programado el bot desasistido que basado en esas reglas, pues él va a comenzar a ejecutarse y va a comenzar a trabajar pues de manera autónoma o desasistida, ¿vale? Este es nuestro RPA Manager, es un ambiente muy sencillo, simplemente lo que me permite es crear mi bot, relacionarle la máquina, programarle algún horario y si tengo algún colaborador, pues crearle un usuario de trabajo a mi colaborador. Vamos para el segundo ambiente, que sería el paso número 2 y es diseñar tu bot. Eso lo realizamos desde el RPA Studio, ¿vale? Aquí estamos como los dos ambientes. Simplemente me voy a loguear, ya mi, digamos, el administrador del ambiente de RPA se encargó de darme un usuario a mí. Entonces yo como colaborador ya puedo venir aquí a la herramienta y puedo pues comenzar a loguearme para empezar con el diseño de los bots, que sería el paso número 2. Ya estamos logueados y una vez estoy logueado, entonces veo como este espacio. Acá puedo ver la lista de bots que están creados. Aquí ya la lista de campañas de Soho, el de demo, los que tenemos como tal realizados. Por aquí hay uno vacío, que fue el que hicimos hace un momentico, bot de citas, ya me aparece mapeado, pues, pero no tiene nada de contenido. Al bot de mi interés, simplemente le doy doble clic, lo abro y ya entro como tal al diseño de la herramienta. Si hay alguno que en este momento sea conocedor de Wallbox, podría estar haciendo un espejo con la parte de estudio, ¿cierto? El Wallbox Studio, donde yo simplemente arrastro el componente, lo configuro, le digo qué va a hacer, le digo qué tiene que controlar, como toda esa serie de acciones o de reglas que pues uno define por medio de los componentes. Entonces, este es el ambiente del RPA Studio. Le voy a quitar un poquito de zoom. En un momento vamos a ahondar un poquito en los componentes, pero para que lo chequemos un poquito así. Dentro del RPA Studio, entonces tenemos como dos menús, un menú en la parte izquierda y un menú en la parte superior. Los menús o el menú de la parte izquierda lo que tiene es la lista de componentes. Entonces, hay, por ejemplo, componentes de tipo avanzado que me permiten a mí, dentro de todas las funciones que hay, por ejemplo, funciones de decisión. Que si hay este resultado, entonces ejecute esto, y si no hay este resultado, entonces ejecute tal cosa. Algo muy común, ¿cierto? Hay funciones de RESAPI, por ejemplo, si quiero ir a consultar algún sistema externo y demás. Voy a hablarles como de algunos, pero como para que conozcamos qué es lo que tiene a disposición. Está el menú básico, que tiene como tal estos componentes. Dentro de los componentes está el inicio, que por aquí está el final también, está la opción de notificarme para que me diga si algo está bien, si algo está mal, si algo se completó. Tenemos, por ejemplo, componentes de tipo Excel, importantísimo. Muy seguramente muchos de los procesos que nosotros tenemos al interior son de Excel. Me permite, por ejemplo, crear archivos de Excel, abrir archivos, seleccionar hojas, guardarlos, modificarlos, seleccionar una ruta. Todo esto a nivel de Excel. Integraciones, por ejemplo, con email para leer correos, para enviar correos. Funciones sobre archivos para mover un archivo del escritorio, para eliminarlo, para copiarlo, para crearle una carpeta y demás. Opciones sobre navegador para que vaya a ver esta página o venga y ponga este usuario, ponga esta clave, busque esto. Todas estas opciones sobre navegación, SharePoint por si queremos compartir archivos, IAM que se van a comenzar como a alimentar con nuevas posibilidades. Ese es como el apartado más nuevo que se tiene dentro del menú y FTP que me permite pues como tal hacer conexión o poner archivos pues
digamos, en algún repositorio externo. Si vemos, el RPA toca muchísimos ambientes. Me permite manipular archivos del Excel, me permite hacer conexiones con correos electrónicos, con páginas web, con archivos de escritorio. Me permite a mí un mundo de posibilidades que muy seguramente pues, me van a ayudar a solventar mis problemáticas. En la parte superior tengo la opción, por ejemplo, de guardar los flujos, tengo la opción de poner a correr los flujos, tengo la opción de ponerlo a grabar, que en un momentico vamos a hacer uso de esta opción. Y tenemos por aquí pues una serie de opciones más, las variables que yo estoy creando, donde me quedan guardadas, si quiero buscar algún componente, una serie de ítems pues que ya vamos a ir conociendo a medida que avancemos. Como nuestro webinar pues es de un tiempo limitado, hemos traído ya listo nuestro RPA que nos va a ayudar a solucionar la problemática que teníamos hace un momento. La problemática me decía que tenía que ir a buscar un sistema externo, buscar el módulo de clientes, aplicar filtros, descargar la base, manipularla para que quede lista para Manager, cargarla en Manager y poner a correr nuestra campaña. Eso es lo que va a hacer nuestro RPA. Y esa problemática pues la traemos ya solventada con estos componentes. En un momentico vamos a interactuar un poquito con alguno de ellos, como para que nos quede una idea, pero pues vamos como tal a comenzar con este ejercicio o a comenzar con esta práctica. Entonces, cuando ya tenemos nuestro RPA listo, tranquilamente yo lo puedo poner a correr y les voy a mostrar cómo sucede como los dos ambientes, cómo él va realizando las tareas de manera automática y cómo las voy monitoreando aquí desde el estudio. Entonces, primero vamos a ver cómo sucede desde el RPA Studio. Simplemente cuando yo tengo mi flujo listo, lo puedo poner a correr y él automáticamente comienza a realizar las tareas. Digamos que como me doy cuenta yo que comienza a realizar las tareas, fíjense que los componentes se empiezan a mover. Yo aquí en la segunda pantalla estoy viendo que él ya lo está haciendo y eso lo vamos a conocer en un momentico. Pero en este momento él ya está interactuando, ya está abriendo el sistema externo, ya está poniendo un usuario, ya está poniendo un password, ya está comenzando a aplicar los filtros en el sistema externo y está haciendo como todo ese paso a paso. Si se fijan, él comienza como a avanzar ítem por ítem o nodo por nodo y pues va realizando como la respectiva tarea que cada nodo tiene. Mientras va avanzando ahí, les cuento como un poquito, por ejemplo, el tema de colores. Los iconos de color verde o los nodos de color verde son los asociados a la ofimática o al Excel. Los iconos de color como amarillo o anaranjado son asociados a la navegación web. Los iconos, por ejemplo, de color morado son asociados a los archivos como tal de escritorio o de la máquina. Los iconos de color azul son los básicos, los que me permiten pues enlazar componentes, poner tiempos de espera y demás. Y él ahí, por ejemplo, está procesando todo lo que es el Excel. Fíjense que los archivos verdes se están moviendo o los nodos verdes se están moviendo. Él ahí ya está procesando el Excel. En este momento ya está abriendo el manager de escritorio, que en un momentico ya lo vamos a chequear ahí el paso a paso, pero versión como se va viendo pues como en el paso a paso. Ya está ahí abriendo el manager de escritorio. En este momento pues ya estaría realizando el login o estaría realizando la conexión al manager con el usuario, la clave. Él espera algunos segundos y de pronto la herramienta se demora, ¿vale? Fíjense que él ahí está como repitiendo pasos, pero los pasos que repite es que él está esperando que algo suceda. Hasta que ese algo no suceda, pues él no va a poder avanzar al siguiente nodo o a la siguiente tarea. Ahí ya está abriendo el manager. Vamos a bajarlo un poquito más por aquí que ya va a terminar. Está esperando como que todo el manager pueda cargar. Fíjense que se repite como el paso, se queda ahí como esperando. Y a lo que él confirma que ya el manager se abrió, entonces va a avanzar por el flujo de arriba, ¿cierto? Que sería como la parte pues positiva. Él ahí ya confirmó que el manager está abierto, entonces va a comenzar ya a buscar la parte de campañas para subir la base de datos de clientes que él ya se extrajo de mi sistema externo y una vez pues haga como el cargue de esa parte de la campaña, pues la va a poner ahí como tal a correr y nuestro RPA estaría completado. Enseguida podemos hacer un ejercicio interesante y es medirlo, medir en tiempo eso cuánto se me demoró para saber ese proceso de carga de campañas, cuánto se demoraría para que el RPA lo pueda completar. Correcto. Él ahí ya está haciendo como los últimos dos nodos, que es el de cargar campaña, está buscando el archivo, le está diciendo cargar al manager, y una vez le pues como tal el cargar manager, pues ya tiene ahí la campaña lista en la herramienta. Entonces ahí ya ocurrió como todo el flujo de pasos. Quería que lo vieran versión de Data Studio para que sepan cómo se va como haciendo el debug de los pasos pues que van sucediendo, ¿cierto? Ya él terminó y simplemente pues vamos a volver a hacerlo, pero vamos a mirar en la otra pantalla el cómo va haciendo todo el paso a paso, ¿correcto? Entonces voy a buscar por aquí nuestra presentación, le voy a dar dejar de compartir y le voy a dar pero compartir la otra pantalla.
¿vale? Para que veamos la práctica desde el otro ángulo. Aquí ya le di compartir, voy a borrar la campaña que él ya subió y listo. Entonces, ahí ya está. De nuevo, entonces, ya me voy a ir para la otra pantalla que es el estudio y en el estudio, pues de nuevo le voy a dar play, ¿correcto? Para que miremos el cómo comienza a realizar el paso a paso de toda la configuración. Y de nuevo, pues se los voy a narrar para que vamos chequeando lo que él va haciendo. Entonces, en este momento él está yendo a mi sistema externo de mi CRM de clientes. A ese sistema externo, el RPA en este momento pues le va a realizar la conexión, va a poner un usuario, va a poner una clave, va a ir a buscar el módulo de clientes, ya todo esto lo está haciendo de manera autónoma. Sobre esto pues digamos que no hay ninguna manipulación, lo está haciendo de manera autónoma. Ya en el módulo de clientes se está aplicando los respectivos filtros de los clientes que a mí me interesa llamar o gestionar en el día de hoy. Esa data que ya la tiene ahí lista, la va a descargar, pero cuando la descargue, esa data va a quedar con unas características o con una plantilla que no sirven para Volvox. Entonces, en este momento, él está procesando el Excel. Él está armando el Excel, poniendo la columna 1 el teléfono, la columna 2 el apellido, la columna X el número de contacto. Y cuando la tiene lista, entonces él ya fue capaz de ir a buscar el sistema de escritorio. Hay algo chévere, es que él ya está interactuando con herramientas web, con herramientas de ofimática, con herramientas de escritorio, es capaz de convivir con todas ellas al mismo tiempo. Está abriendo el manager, quizás el manager se demore 20 segundos en abrir y durante esos 20 segundos él está esperando. Él está ahí a la espera, ya sabe cuál es la siguiente acción, pero no la va a completar hasta que esté garantizado pues que ya el ambiente está listo. Él ahí ya debe estar confirmando que el manager está listo para acceder o para ingresar. Entonces muy seguramente pues ya va con el inicio de sección y posterior al inicio de sesión va a ir a buscar el apartado de campañas. Esto que estamos viendo hace un momentico en los cuadritos cuando se iban moviendo es todo este paso que está sucediendo acá en la pantalla con las herramientas pues que él está interactuando. Listo. Ya accedió al manager, mientras el manager carga posiblemente se muere 5 segundos, 10 segundos. Y una vez termine de cargar el manager, dentro de todas sus funcionalidades, él va a ir a buscar el apartado de campañas. Ya está en campañas, va a ir a buscar la campaña de mi interés, que se llama Sales Month o ventas del mes. Va a ir a buscar la parte de predictivo. Quien conoce Manager, este proceso muy seguramente le es muy familiar. Va a ir a buscar la parte de cargar campañas, le va a dar seleccionar archivo, va a ir a buscar el archivo en la ruta donde yo lo tenga pues guardado. Ahí ya lo está buscando, ya lo va a abrir y va a realizar mi respectivo cargue. Listo. Ahí ya estuvo todo el flujo completo. Entonces, vamos a volverlo a hacer, pero simplemente le quiero sumar un paso adicional. ¿Cuál es ese paso adicional? En ese momento la campaña está cargada, pero no está corriendo, ¿cierto? Entonces vamos a poner a correr la campaña. Vamos a ver yo qué tengo que hacer desde el ambiente del estudio para que como diseñador o como colaborador de la herramienta, yo pueda adicionarle pasos nuevos. Esos pasos nuevos es que yo quiero que venga y me ponga a correr la campaña, me refresque para confirmar que está corriendo, me cierre el apartado de campañas y una vez lo cierre, me refresque acá para que yo esté seguro que la campaña ya sí quedó con el icono de play. Entonces vamos a hacer esos pasos y vamos a realizarlos ya desde el estudio para que tengamos una idea de cómo se interactúa con la herramienta. Aquí voy a borrar la campaña para que enseguida pues me realice nuevamente un cargue y no tenga ningún conflicto. Listo, ya la campaña está ahí depurada. Manager, vamos a cerrarlo. Y simplemente vamos a volver acá al RPA Studio para que interactuemos un poco con la herramienta y sepamos cómo se realiza este paso a paso. Voy a dar de nuevo a compartir la pantalla 2 donde tenemos el RPA Studio. Ahí ya lo estamos viendo, ¿cierto? Y si nos damos cuenta, el último nodo donde él llegó, o el último paso donde él llegó, pues fue el actualizar campaña, ¿cierto? Ese actualizar campaña, dentro de los pasos que tiene, es la del cerrar el apartado o cerrar la vista de campañas 1 y también tiene la parte de un refresh. Creo que había un refresh ahí que él se encargaba de realizar de manera automática. Pero hasta ahí la campaña no estaría corriendo. Entonces vamos a hacer juntos el paso para que la campaña corra. ¿Listo? ¿Cómo haríamos como ese proceso para que nuestro icono de campañas sepa cómo darle play y demás? Para eso, nosotros tendríamos que hacer uso de esta opción de aquí que se llama Record Windows o grabar pantallas. Este Record Windows lo que hace es que aprende cuáles son los clics que yo estoy dando y dónde los estoy dando, y una vez yo ya se los haya entrenado, pues él automáticamente los aprende para que minutos después los pueda replicar.
Entonces vamos a hacer como esa partecita, ¿cierto? Tengo como dos ambientes aquí o dos pantallas. Entonces les voy a hacer visible como de este lado del RPA Studio una pantallita donde va quedando como evidencia de los clics que yo estoy dando sobre la herramienta. Entonces vamos a hacerlo a continuación. ¿Listo? Acá simplemente le voy a decir Record Windows, grabar como las pantallas. Una vez lo doy yo como ese Record Windows o grabar pantallas, él me saca aquí como esta ventanita, se las voy a dejar por este lado y en esta ventanita él está grabando los clics que yo estoy dando. Entonces, como ya tenemos la campaña cargada, el primer clic que yo voy a dar es el clic de poner a correr campaña, o sea, el play. Y fíjense que automáticamente yo le doy clic al play, él guardó donde tiene que él ir a dar el clic. Luego le voy a decir que refresque para confirmar que el clic ya quedó cargado. Luego voy a decir que cierre la vista de campañas, ese cuadrito de campañas, él guardó ahí ya la X. Y por último le voy a decir que refresque para confirmar que ya las campañas me quedaron allí guardadas. Y simplemente ya le digo continuar. ¿Qué fue lo que él hizo acá? Él vio donde yo di clic, en qué iconos o en qué posiciones exactamente di el clic. Y una vez ya lo hizo, pues él vino y grabó esas vistas. Esas vistas ya están aquí en este nodo nuevo que él me acabó de sumar. A este nodo nuevo yo le podría poner pues ya simplemente un nombre que es como correr base, que ponga a correr la base y ya le digo como qué acciones tiene que hacer. Entonces fíjense que por ejemplo el paso número 1 o el clic número 1 pues sobre la opción del play, ¿cierto? Sobre esa opción del play, entonces yo le podría decir que la acción que tiene que ejecutar es un clic izquierdo. Es decir, simplemente dele clic a la campaña para que, o un clic izquierdo normal para que pues ya ponga a correr la base. ¿Qué otro tenemos por acá? Tenemos el refrescar. Sobre el refrescar, entonces, yo le voy a decir que la acción que tiene que ejecutar es también un clic normal. Aquí, pues, parte de lo que podemos ver es que yo le puedo decir de un clic derecho, de un clic izquierdo, de un doble clic, para que vaya haciendo la acción. Luego cierre la vista de la campaña, cierra la vista de la campaña simplemente dando un clic izquierdo. Y por último, refresque todas las campañas para confirmar que esa campaña ya me quedó corriendo. Entonces le voy a decir que a este icono de refrescar vaya y dele un clic izquierdo. Simplemente yo le grabo las pantallas y le digo como qué acción es la que tiene que realizar sobre cada una de estas. Yo le voy a decir que haga toda esta serie de pasos después de que espere 1000 milisegundos, es decir, después de que espere un segundo. Espere un segundo y después de esto, entonces vaya y dé el clic en cada uno como de estas partes. Simplemente lo voy a relacionar o lo voy a sumar aquí a este nodo. Ahí ya está puesto y le voy a relacionar aquí como el componente fin. También nos dimos cuenta que cuando él terminó, que es algo no haya pues concluido, que aunque terminó, pues yo no me doy cuenta que él terminó, ¿cierto? Él no me notifica o no me avisa que ya terminó como ese proceso. Entonces también sumémosle una notificación para que venga y me diga una vez termine que ya todo está completado. Entonces vamos a configurar la notificación y simplemente aquí le podríamos poner como el título de la notificación. Pongámosle algo como alerta, lo que yo le quiera poner y en la descripción de mi notificación. Podríamos poner como RPA Process Complete, ¿cierto? Que ya el proceso fue completado. ¿Y qué icono me va a sacar? ¿Es un error? No, le voy a decir que simplemente me ponga un info que me informe pues que ya el proceso de RPA se completó. Entonces aquí ya le interactuamos o le pusimos dos iconos adicionales. Uno que me pone a correr las campañas y uno que me dice que ya todo el RPA está completado. Entonces, vamos a guardar este último cambio que hicimos aquí. Aquí le podríamos poner como versión, un nombre que yo le quiera poner como versión webinar, el nombre que de mi interés, la guardo. ¿Con qué intención las guardo? Él te va salvando como todos los backups o todas las copias que vos vas realizando sobre el flujo. Entonces, si por ejemplo vos has guardado 5 veces, 6 veces, 7 veces, él te va a ir guardando un respectivo backup de todos esos pasos que vos hiciste allí, ¿vale? Entonces, por si de pronto pues me quiero volver a la versión de ayer o a la versión de antier y así, pues tranquilamente voy y busco mi lista de backups o mi lista de compilaciones para que pues yo pueda devolverme a una de ellas, que las encontramos aquí, Select Version. En el Select Version tengo todas las compilaciones que yo he realizado. Es por si me quiero devolver alguna versión anterior. Ya está listo nuestro flujo. Entonces, de nuevo, pues vamos a ponerlo a correr. Para que conozcamos la parte como del RPA Launcher, que es el clientecito aquí de escritorio, entonces simplemente lo voy a poner aquí como en la otra pantalla. De nuevo, me voy a cambiar al ambiente del manager para que veamos ya corriendo el último proceso y que veamos pues cómo lo ejecuto de manera asistida. Entonces lo voy a dejar de compartir la pantalla del estudio
y vamos a comenzar a compartir la otra pantalla, que es donde sucede como todo el paso a paso. Listo. Entonces ya lo tenemos acá. Aquí simplemente le voy a decir como reload bots, como para que él vea todos los últimos cambios que yo hice, que son el de poner a correr la campaña y el cambio de la alerta. Y pues a lo que ya esté listo, ese sería un RPA asistido. Yo lo voy a ejecutar de manera manual. Simplemente lo pongo a correr y ya el bot comienza ahí como con su flujo. Va a ser lo mismo que hizo ahorita, pero va a tener la particularidad de que le sumamos dos acciones nuevas, que es el correr campaña 1 y la notificación o la alerta número 2. Entonces, de nuevo vamos a ver. Son las 11:52. Digamos que tiene un delay ahí de 5, 10 segunditos. Vamos a ver ese cargue de campañas exactamente, pues más o menos cuánto se nos va a demorar. Quizás se demore 3 minutos, no sé, vamos a ver. Entonces, de nuevo, está yendo al sistema externo. En el sistema externo está buscando el módulo de clientes. Está aplicando los respectivos filtros de mi interés, de los clientes que yo quiero llamar o que yo quiero gestionar. Ya bajo la base, la está procesando en el Excel para que quede con una plantilla válida, con una plantilla pues de carga válida. Está haciendo como todo ese proceso. Ya está abriendo el manager, ya va a proceder con la conexión y demás. Ya está con el manager abierto, vamos a hacer la conexión. Todo eso pues ya lo está realizando de manera autónoma, pero bajo una ejecución asistida que fue la que hicimos por el RPA Launcher de escritorio. Listo. Está esperando yo ahí que el manager haga pues como el cargue de la herramienta. Va a ir a buscar ya el apartado de campañas. Esos segundos que ustedes ven que se demora como entre una acción y otra, son segundos que también uno le pone. Por ejemplo, pues el manager quizás se demora 15 segundos cargando. Entonces, es muy normal que yo le ponga que haga un delay de 15 segundos mientras la herramienta carga para que, pues después de ese tiempo, ahí sí vaya y haga su acción. Correcto. Acá ya él tiene que venir y buscar el archivo que había descargado previamente pues, del sistema. Va a realizar el cargue y nuestro flujo anterior llegaba simplemente hasta esta última X que va a dar aquí, hasta este último cierre. Nuestro flujo anterior llegaba hasta ahí, pero ya digamos que las acciones nuevas tienen que ser capaces de ir a poner a correr la campaña, ahí le estaría dando el clic, ya estaba en play, pero ya le estaría dando el clic a la campaña para correr, la refresca, la va a cerrar y la va a volver a refrescar para confirmar pues que toda la campaña sí quedó corriendo. Entonces ahí le sumamos 4 acciones más, que es correr campaña, refrescar, cerrar y confirmar pues que quedó cerrando. Y ahí me salió la alerta, el RPA Process Complete. Entonces ahí estuvieron los dos nodos nuevos que nosotros le pusimos para que se completara la acción. Y ya si quiero que, por ejemplo, luego se vaya a tiempo real o a dashboard y demás, pues ya son acciones que se pueden ir sumando allí. Este era como el ejercicio que quería que todos conociéramos, que queríamos que todos viéramos. Son las 11:55, yo creo que tuve un delay por ahí de unos 15 o 20 segunditos. Muy seguramente ese proceso se demoró simplemente de 2 a 3 minutos, ¿cierto? Eso fue el tiempo que se demoró el RPA en poner a correr en extraer la data, procesarla y en poner a correr las campañas. Listo. Otros casos de uso puede ser, por ejemplo, RPA encargados de crear copias de seguridad, RPA encargados de hacer perfilación de clientes basado en archivos o en adjuntos, RPA encargado de agendar citas. Esos pueden ser como otros casos o otros procesos que uno podría como tal comenzar a interactuar con la herramienta. Así que vamos entonces con la primera pregunta que recibimos hace unos minutos. Nos pregunta Julián Porras de qué forma se puede solicitar funciones que puedan facilitar el manejo de alguna tarea. Hola Julián, buenos días. Ven, tienes varias alternativas, ¿cierto? La primera es que tenemos un componente que se llama código dentro del estudio donde tú podrías crear cualquier cosa a nivel de desarrollo gracias al lenguaje de programación C#, ¿cierto? O sea, si tienes una persona, de pronto un desarrollador que sepa el lenguaje, podría crear cualquier funcionalidad dentro de nuestra herramienta adicional a lo que traen nuestros componentes. La segunda es que coticemos la funcionalidad específica y nosotros hagamos el desarrollo y lo montemos sobre uno de esos componentes. Y la tercera es que podrías enviar esa funcionalidad al comité de producto nuestro. Nosotros evaluamos qué tan viable sería incluirlo dentro de uno de los componentes que ya tenemos y lo incluyamos dentro del estudio. Muchas gracias, Dani. También nos pregunta Mayra Caña si el RPA podría hacer los filtros directamente sobre una base de datos que se descargó de Excel.
Sí, así es. Esos filtros que ahorita nos mostraba Dani se pueden hacer tanto como sobre la base de datos descargada o sobre el aplicativo externo o sobre cualquier otro tipo de información que se tenga. O sea, no solamente se limita a esos dos ambientes específicos, sino que también podría hacerlo sobre un texto, plano, lo que quieran. O sea, no hay un límite real, pues, como para realizar los filtros. También nos pregunta por aquí Silvio Támara, ¿qué ocurre si ya un paso está finalizado antes de correr el flujo? Por ejemplo, si el manager ya está abierto con el ejercicio que hizo pues hace unos minutos Daniel. Sí, para ese caso se podría solventar todo ese tema con parametrización sobre el flujo. O sea, yo puedo decir, si el manager no está abierto o si ya está abierto, entonces ciérralo y vuélvelo a abrir. Puedo verificar en qué ventana se encuentra actualmente el aplicativo y según la ventana tomar una decisión. O puedo hacer básicamente pues lo que necesite según la necesidad puntual que tenga. Si por ejemplo yo quiero que no se vuelva a abrir si ya se encuentra en la ventana de campañas, lo que yo haría es validar si ya estoy en esa ventana y si ya estoy ahí, pues inicio el flujo en la parte específica que va a ser la integración con las campañas. Aquí también hay una pregunta muy importante que nos hace Natalia Nao y es en qué idiomas está el aplicativo. Les contamos entonces que está disponible en inglés y en español. Y continuamos con la pregunta de Camilo Agudelo, quien nos dice, ¿es diferente el costo si programo robots asistidos que desasistidos? ¿Hay una diferencia allí de pronto en tarifas? Actualmente tenemos el mismo precio para ambos tipos de bots. Continuamos también con Juan Gallego, que nos pregunta para qué sistemas operativos se encuentra disponible. Actualmente solo contamos con la disponibilidad en Windows, ¿cierto? Estamos dentro de la hoja de ruta. La idea es incluir algunas funcionalidades específicas, como por ejemplo las de la web, sobre otros sistemas operativos, por ejemplo Linux. Pero por ahora, Windows. Juan Carlos Barreto nos pregunta si el RPA funciona con cualquier programa instalado en el computador. Sí, así es. Por aquí Alejandra Fernández, una de nuestras Customer Success, nos comparte la pregunta de William Guevara. Él nos dice, el RPA puede ingresar a mi aplicativo de consulta de giros, tomar desde el IBR el tipo de documento del cliente y el número de documento e informar la cantidad de giros que tiene el cliente y sus estados. Sí, por supuesto. De hecho, pues yo creo que se queden con la idea de que si de pronto tienen un proceso que es muy específico, que no hace parte de los componentes, lo que podemos hacer es lo que le mencionaba ahorita en la respuesta de Julián. Eso es totalmente parametrizable y además como es un aplicativo nuestro, estamos en la capacidad de desarrollar cualquier otra función específica. En el caso que menciona él, por supuesto, ambas herramientas son nuestras, entonces la integración no tendrá ningún problema y la búsqueda en la página o el aplicativo externo sería similar a lo que nos mostraba ahorita Dani. Anderson Valerio nos dice, hay una capacitación inicial de la herramienta para su manejo antes de comenzar a gestionar los flujos de procesos. En estos momentos estamos diseñando un espacio sobre el link que les compartí ahorita, Karen, que es el de rpa.wolvos/docs, donde vamos a estar subiendo todo este contenido. De momento hay unos muy básicos, pero la idea es ir poblando ese espacio con temas adicionales. Por aquí David Andrés Ríos nos hace otra pregunta y nos dice, ¿se puede usar con el navegador de Internet Explorer? Justo en esta semana estamos sacando a producción esa funcionalidad. Entonces, de momento está para dos navegadores, que son Google Chrome e Internet Explorer. Darshan Ochoa también nos dice si el RPA es capaz de analizar las captchas de algunas aplicaciones web. Dependiendo de las captchas. Nosotros lo hemos probado con algunas donde son como números, letras, con las que se puede utilizar un OCR, por ejemplo, que es un sistema de reconocimiento de caracteres. Pero algunas captchas, como el caso de Google, que tiene este que se llama reCAPTCHA y tienes que identificar unas imágenes que aparecen en cuadritos, no sería posible porque precisamente están diseñadas para evitar bots. Si quieren conocer más acerca como de este proceso de loguearse en las plataformas, ¿cierto? Que acabamos de ver, conocer exactamente el paso a paso, entonces los invitamos a visitar el portal de documentación, ¿cierto? rpa.wallbox.com/docs, qué temas vimos puntualmente, entonces descubrimos cómo agilizar los procesos mecánicos y repetitivos de nuestros negocios, viendo por ejemplo la demo que hizo Daniel Grajales,
Utilizamos inteligencia artificial, que es todo lo que realmente hay detrás del RPA, para disminuir los errores humanos en procesos que son muy repetitivos, mecánicos y que de pronto pueden tener errores o falta de atención al detalle. Y por último, pues conocimos cómo podemos tener a nuestro alcance procedimientos programados previamente y también on demand para ejecutar ciertas tareas. Les recordamos que este es una estrategia, un espacio que diseñamos para ustedes, para compartirles estas novedades, nuevas aplicaciones y cómo pueden impactar positivamente en su operación. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Esperamos verlos en una próxima emisión, sea de news o de un nuevo webinar. Muchísimas gracias.